Muy buenas tardes, amigos televidentes, gracias por estar con nosotros. Vamos a interrumpir brevemente la programación ordinaria para dar el pase a un informe especial de Nativa. Hoy se encuentra con nosotros el licenciado Luis Fallas Acosta, quien es el defensor adjunto de la Defensoría de los Habitantes. Hoy se encuentra acá de paso por la ciudad de Buenos Aires. Él viene de la comunidad de Terva, de realizar un importante trabajo ahí con esa comunidad que en los últimos tiempos ha estado un poco sublevada. Le doy la bienvenida también a don Freddy Vargas Ogando por estar aquí compartiendo este programa. También a don Rafael Retana, que está hoy de la comunidad de Villahermosa, en donde también se ha suscitado algún conflicto de esta índole entre indígenas y no indígenas que conviven en ese territorio y por lo tanto también vamos a permitirle hacerle alguna consulta al defensor adjunto de los habitantes. Muy buenas tardes, don Luis Fallas Acosta, por estar hoy aquí en Buenos Aires. Le cedo el micrófono para que también usted salude primeramente, antes de entrar a temas, al culto Pueblo de Buenos Aires que está en sintonía en esta edición especial de Informe Nativa. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy especial a las personas que me acompañan en la mesa y por supuesto a todas aquellas personas que nos están monitoreando por este canal de televisión. Agradecerles mucho esta oportunidad. Bueno, también voy a cederle el micrófono a don Freddy. Don Freddy, bienvenido y gracias por estarme acompañando, porque yo sé que siempre, bueno, dicen que a dos mecates no hay toro bravo, ¿verdad? Entonces, pues, aquí cuento con sus buenos oficios por si alguien también se me escapa a mí. Sí, gracias, don Juan. No, esto no se trata de dos mecates, se trata de la democracia de Costa Rica y sus leyes. Don Retana, bienvenido a Nativa Canal 2. Muchas gracias, don Juan. Un saludo muy especial para el estimable funcionario defensor adjunto de la Defensoría de los Habitantes, para don Freddy Vargas y para los televidentes. Bueno, para ir entrando en materia, vamos ya a iniciar con don Luis Fallas Acosta, defensor adjunto de los habitantes. Don Luis, bueno, usted viene de la comunidad de Terva, pienso que fue llamado para mediar quizás en este conflicto. Ya en otras oportunidades lo he visto en esa misma comunidad sobre distintas quejas que se dan ahí en la comunidad de Terva. Cuéntele a los amigos televidentes, ¿cómo vislumbra usted ahí el conflicto? ¿Ya hay posibilidades de solución? ¿O a dónde está la raíz del problema, de la problemática por la cual se ha suscitado esta toma del centro educativo, bueno, del liceo académico de la comunidad de Terva el pasado lunes 13 de febrero del año en curso y que finalizó exactamente, creo que fue en el día de antes de ayer? Así es que bienvenido nuevamente a Nativa TV Canal 2. Sí, bueno, muchas gracias. Efectivamente, la Defensoría de los Habitantes ha acompañado este proceso de conflicto en Terva desde el primer día. A través de nuestros compañeros en la zona, y específicamente el licenciado Roberto del Prado, vino a acompañar en la primera etapa. Yo me encontraba en un compromiso internacional que teníamos en Panamá y esa fue la razón por la cual no pude asistir desde el principio como hubiera sido mi voluntad. Como bien lo dice, a mí me ha apasionado el tema indígena y he querido, como Defensoría de los Habitantes, contribuir en soluciones pacíficas a los diversos conflictos que sobre esta temática existe. En el caso puntual de Terva, las personas que deciden tomar el colegio son conocedoras de los derechos que los convenios internacionales y específicamente el 169 de la OIT les ofrece como territorio indígena que son. Ellos consideraban lesionado su derecho y su autonomía precisamente porque no se había dado la oportunidad de que la voluntad por ellos expresada en cuanto a quienes podían dirigir ese colegio se respetara.
Entrar sobre los detalles del problema cuando ya hay una solución, yo creo que a veces sería como echarle sal a una herida. Yo prefiero decir que ya nosotros tenemos una solución y que esas imágenes que estamos viendo en la televisión y que tuve la oportunidad de ver hoy, nunca debieron suceder. Esas imágenes que estamos viendo deberían ser unas imágenes de vergüenza para la institucionalidad del país, para todas las instituciones públicas que de una u otra manera debemos ser garantes de la paz social en nuestro país. No puede ser posible que nosotros, como parte del Estado costarricense, permitamos que sean las personas las que asuman la ley por sus manos. Creemos seriamente en que el diálogo social y el cómo abordar un conflicto social, en este caso, faltó un protocolo, faltó actuación por parte del Ministerio de Educación de manera oportuna para que esta situación no se presentara. Yo quiero hacer un llamado respetuoso, pero muy respetuoso, a todas aquellas personas, habitantes de Térraba, indígenas o no indígenas. Somos seres humanos ante todo, y el respeto por el derecho, por la vida de los demás, por la integridad, debe ser un derecho que protejamos. Esas imágenes que vimos ahí no es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos y a nuestras hijas. Las imágenes que nosotros tenemos que darle a nuestras hijas y a nuestros hijos son imágenes de diálogo, de enfrentar nuestros problemas conversando, dialogando y llevando hasta sus máximos extremos aquellos postulados que nos han enseñado nuestros padres desde nuestra infancia. Así es que la Defensoría de los Habitantes viene hoy a escuchar a los térrabas, a escuchar cuáles fueron sus inquietudes, a comprobar de forma triste, pero muy muy triste, de que ha sido una comunidad que después de este conflicto queda herida, queda con resentimientos, está molesta, está nerviosa, e inclusive hay gente que nos está pidiendo atención psicológica, porque hay niñas y niños que vieron a personas con garrotes y con armas que venían a vengarse, que venían a matar, inclusive nos han manifestado. Este tipo de cosas, insisto, no puede suceder, y yo agradezco este espacio para poder hacer un llamado nuevamente respetuoso para que la paz vuelva a Térraba, para que todas las personas que ahí habitan, sean indígenas o blancos, encuentren en el diálogo la solución a los problemas que se están planteando. Bueno, muchísimas gracias a Luis Fallas por sus apreciaciones, y ahorita que la compañera nos están pasando acá esas imágenes, en realidad son bastante, golpean bastante, ¿verdad? Y puede uno pensar, y la fuerza pública que es la llamada al orden, no estaba ahí, brilló por su ausencia. ¿Qué pasó? Y como usted hablaba del protocolo, ahí hubo fallas de muchas instituciones. Entonces prácticamente aquí hay que hacer un llamado de atención a todas las instituciones que tenían que ver con eso, pero en primera instancia a la dirección regional grande del Térraba, a su director regional Óscar Valverde, que como que no le dieron la importancia que se requería, y la fuerza pública, porque en las imágenes, ahí está la muestra no engaña, ahí la fuerza pública en ningún momento se vio atenuando o quitando, no era que volara garrote, pero que quitaran, ahí no vemos a ningún uniformado impidiendo o propiciando romper eso, que no se dé, sino que ahí están a diestra y siniestra, dichosamente, y para gracia de todos nosotros,
podemos decir que fueron muy pocos los heridos, porque nosotros ya después en horas de la tarde sí fuimos, porque inclusive a nosotros ya nos informó tarde, cuando llegamos ya ahí sí había decenas de fuerza pública, pero en ese momento, en horas de la mañana, como las 9 o 10 de la mañana, que se produjo ese evento, definitivamente cuentan los vecinos de que no había fuerza pública. Entonces sí, es un llamado de atención, don Freddy Vargas, que me imagino que tiene también conocimiento de esto, a ver qué nos puede aportar sobre esta pues triste noticia o suceso acaecido en la comunidad de Terra. Sí, gracias Juan. Vea, licenciado, definitivamente, licenciado Luis Fallas Acosta, defensor general adjunto de la Defensoría de los Habitantes. Yo, lo que acaba de suceder en Terra de Buenos Aires es apenas un reflejo del grave problema social de repercusiones de afectación de 6 territorios indígenas donde viven alrededor de 25.000 habitantes y entre ellos miles que no son indígenas. También hay una tercera raza de los mestizos que están ahí. Bueno, nosotros los ciudadanos costarricenses nos afanamos en el mundo entero de nuestra democracia, del bien común y de la justicia social. Pero tenemos un Estado de Derecho que más bien está inderecho. Desde hace muchos años se crean una serie de leyes para protección a los sectores indígenas, a los sectores costarricenses, y en general no son de cumplimiento. Don Luis, yo voy a llamar la atención en este momento porque yo quisiera invitarlos a que usted volviera a Buenos Aires a todo un día de trabajo con la sociedad civil bonaerense, indígenas y no indígenas, porque aquí el Estado ha hecho grandes inversiones de compras de fincas, sumas millonarias de donaciones, miles de millones de colones han llegado de donaciones al sector indígena. ¿Y a dónde están? ¿Cómo ha mejorado la situación económica del sector indígena? Aquí el Instituto de Desarrollo Agrario, a través de su historia, ha comprado una serie de fincas. ¿Y a dónde están? ¿Quién las tiene? El Estado aquí ha hecho innumerables cientos de millones de aportes del bono de Fonafifo, y también eso es una cosa que queremos examinar. Entonces, cuando nosotros hablamos de justicia social, pues también debemos de enumerar de que el bien común es para uno y para todos los costarricenses. Y yo vengo aquí con el ánimo como representante de la sociedad civil de pedirle humildemente a usted que regrese al Cantón de Buenos Aires, que hagamos todos los movimientos que haya que hacer para que todos queden convocados y vengan a un gran foro cantonal para conocer sobre la temática de la problemática del Cantón de Buenos Aires. Aquí tenemos 140.000 hectáreas en territorios indígenas, el Parque Internacional, la transnacional más grande en piña de Centroamérica, y sin embargo somos el tercer cantón de menor desarrollo social de este país. Bueno, ¿qué está pasando? Los gobiernos de turno han incumplido. Acaba usted de apuntalar que uno de los grandes problemas que ocasionó la debacle, porque yo llamo debacle social, lo que sucedió en Terra, el protagonista fue la falta de enmienda en su momento oportuno del Ministerio de Educación Pública. Pero entonces tenemos responsables. Bueno, visualicemos a través de un foro cantonal los responsables de la ejecución de las leyes en este país, y que se detecten toda esta serie de anomalías y entrar a un proceso evolutivo donde nadie vaya en contra de la justicia social, el bien común y las leyes costarricenses. Muy bien, yo tal vez para aceptar la invitación, por supuesto, en realidad que ser un representante de la Defensoría de los Habitantes no es solamente del sector indígena, eso es estar a la par del habitante donde lo necesita. Figúrense que en conflictos como estos, nosotros tenemos siempre choques de intereses, porque por un lado está el derecho a la educación, por otro lado están los derechos laborales de los y las educadoras, y por supuesto esto analizado desde una perspectiva indígena. Entonces siempre es un tema complicado para atenderlo,
pero tratamos de hacerlo de la mejor forma posible. Así es que yo acepto la invitación cuando quieran, ustedes lo programamos, venimos, conversamos, hacemos una agenda de trabajo, que es lo más importante, porque hablar de los problemas es muchas veces lo que nos tiene complicados. Usted ve que en una reunión la gente agarra el 80% del tiempo para hablar del problema y 20% para hablar de la solución. Normalmente mis reuniones son al revés. Ok, hablemos un poquito del problema, ahora sí, 80% del tiempo para ver cuáles son las soluciones. ¿Cómo le ponemos el cascabel al gato? Ok, interesante, ¿verdad? Esa metodología de que sea un 20% en enfocar problemas y un 80% para dar posibles soluciones. Ya que estamos en un tema indígena, decirle al defensor adjunto, a don Luis Fallas, que ojalá me equivoque yo y que esto sea ya parte de la historia y que no vuelva a suscitar nunca más en una comunidad bonaerense, en una comunidad indígena, porque en realidad parece increíble que las mismas normas jurídicas, la misma creación de la ley indígena del 77, el mismo convenio 169, han venido prácticamente a poner en una guerra interna a los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque ahí siempre han convivido personas mestizas y no mestizas, en mal lenguaje, el blanco, el mestizo y el indígena. Y así desde el año 77 que se promulgó la ley, la famosa ley CONAI. Estos son problemas de nunca acabar. Hoy tenemos aquí a un representante de Villahermosa, que viene pasando también un difícil conflicto, una comunidad que no está dentro de la reserva indígena, pero según nos manifiesta don Retana, hay una asociación, la Asociación Indígena de Salitre, que quiere correr los linderos y ubicar a la comunidad de ¿cómo se llama?, de Villahermosa dentro de esa zona, dentro de la reserva indígena. Bueno, es otro problema, no es exactamente el mismo de Terraba, pero sí es un conflicto que tiene que ver con la legislación indígena. A ver si don Retana me lo dice también a grosso modo, porque el tiempo es nuestro adversario. Sí, muchas gracias, don Juan. Yo quisiera, en un espacio como este, venir acá y no hablar de problemas de esta índole, sino que yo quisiera venir acá y decir, bueno, yo vengo a decirle al pueblo de Buenos Aires que la comunidad mía tiene esto y tiene lo otro y tiene lo otro y todos vivimos en paz, pero desgraciadamente no es así. Yo aproveché hoy la invitación que me hicieron acá, que está don Luis, y precisamente vengo más asustado por lo que en estos días está sucediendo en Terraba, porque en mi comunidad está a punto de suceder algo parecido y yo, como dirigente comunal, no quiero eso. Yo me he caracterizado por ser una persona de paz, tengo 30 años de vivir en Villahermosa, no tengo un enemigo, creo no tenerlo. Ahora hay mucha gente que está disgustada conmigo, pero es porque yo he dicho esto no es así, como se está haciendo no es, y si yo estoy en una asociación de desarrollo, yo siempre voy a decir, voy a denunciar lo que está malo. Siempre yo he dicho, se necesitan los bonos de vivienda, se necesita la telesecundaria, maestros en escuela. Lo que nosotros no estamos de acuerdo es que lleguen personas ajenas a la comunidad a manipular la comunidad, a decir que les pertenece. Hay una asociación de desarrollo que yo represento, que se tiene que respetar su jurisdicción y hasta el momento no la han respetado. Y ahora que decía don Juan y don Luis, los gobiernos y las entidades públicas tienen mucho la culpa de esto, porque hace 2 años, cuando comenzó el conflicto, cuando esta asociación de Salitre comenzó a meterse en Villahermosa, nosotros comenzamos a denunciar en el Ministerio de Educación, en el BAMBI, en el Ministerio de Vivienda. Nosotros llevábamos papeles al Ministerio de Educación denunciando y los metían al cajón de la basura. Nunca nos pusieron cuidado, no hicieron un estudio si esa comunidad era indígena. No quiero decir indígena en la parte de que no tenga indígenas, claro que tiene indígenas, eso yo lo reconozco. Lo que yo quiero decir es que no es una comunidad que está dentro de la reserva indígena. Nunca se hizo un estudio si era cierto o no era cierto. Le aceptaron recomendaciones a esta asociación de Salitre para nombrar profesores y maestros en la escuela, para poner viviendas sin ningún estudio, en escrituras ajenas y una serie de anomalías
que a nosotros no se nos ha puesto atención. Y yo quiero hacer una denuncia aquí y una advertencia. Hay gente que ya está a punto de estallar y yo no quiero eso en mi comunidad. Yo he tratado de dialogar, aquí tengo los papeles de todas las instituciones que nosotros hemos andado, nos han comprobado que la comunidad no es reserva, pero las instituciones no nos ponen cuidado. Aquí no ha venido el Bambi a hacer un estudio, no ha venido, a pesar de que yo hablé con un señor del Ministerio de Vivienda que me prometió, don Óscar Alvarado, me prometió que él iba a venir a hacer un estudio, nunca vino. La gente del ministerio no nos ha puesto atención, don Óscar Valverde nunca nos ha escuchado, y entonces yo me pregunto, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? No tenemos amparo, no tenemos protección de las entidades públicas, y las comunidades por sí solas. ¿Qué sucede? Las comunidades por sí solas, lo que sucede es lo que sucedió en Terraba. Vamos por la Bravo, aquí no hay una autoridad que diga esto es así, y entonces la comunidad ya y se enfrentan unos con los otros porque no hay una institución que venga y ponga los puntos sobre las IS y diga esto es así y así, y ustedes van unos para un lado y los otros para el otro, pero que alguien de una vez defina, porque en Villahermosa no ha venido nadie a hacer un estudio cómo se han construido casas, no ha venido nadie a hacer un estudio si eso es reserva indígena o que le pertenezca a la Asociación de Salitre para que ahí el señor esté haciendo y disponiendo cosas. Nadie nos ha puesto atención, don Juan. Bueno, muchísimas gracias, don Rafael Retana, presidente de la Asociación de Villahermosa. Don Luis, otra de las situaciones es el tal conocido, el subsistema de educación, ese, el decreto que hay, en donde sí se expresa de que el personal tiene que ser indígena. Ante esta realidad, el pueblo bonaerense, el pueblo de Costa Rica, me imagino que se pregunta. Bueno, se habla mucho del no al racismo. Del no al racismo. No aceptar que un profesional no trabaje en un territorio indígena no es acaso una conducta racista. ¿Y quién está promoviendo eso? El artículo 33 de la Constitución Política de la República nos dice que todos somos igual ante la ley. Un importante grupo ideológico sostiene que los indígenas son privilegiados aquí en Costa Rica, porque tienen doble ventaja que el no indígena. Por ejemplo, un profesional de educación, tal y como lo estamos viendo, solo podrá trabajar en una zona no indígena, mientras que el indígena lo puede trabajar en ambas zonas. Eso es una tremenda desigualdad. Pero así está hecha la ley y la legislación. Entonces estamos ante un dilema muy grave, y es precisamente de esa norma jurídica que los pueblos indígenas se han agarrado últimamente, pero que eso va a dar a generar todos estos conflictos porque el gobierno no tiene voluntad para resolver estos conflictos. Así es que yo sé que es una dura tarea para ustedes como defensores de los habitantes, que tienen que estar prácticamente lidiando con todos estos conflictos que otros entes crean. Y por eso digo yo, enhorabuena, y yo sí agradezco, siempre he creído que la Defensoría de los Habitantes se mantiene, como le dijera, en un punto de vista neutral, o sea, que no es pro gobierno, sino que más bien nace, y la creación, el punto filosófico de la creación es para defender a los habitantes, y aquí lo importante. Pero salta el conflicto. Usted ve ahí en Terra dos grupos, uno a favor de impedir la presencia de maestros blancos, y otro que no. Porque cuando yo voy a hacer entrevistas ahí dicen, mire, estos grupos que están adentro lo que quieren es una regresión, es que gente incompetente, gente que viene saliendo de bachiller apenas porque son familias, que entonces se nombren aquí, y resulta que a los profesionales, por solo, entre comillas, el delito de no ser indígena, no se les puede dar el trabajo. Entonces eso es una situación un poco complicada, un poco difícil, pero es aquí el gran reto que tienen ustedes, don Luis. Claro, mire, yo lo primero que quiero es que cuando nosotros hablamos de la igualdad en términos constitucionales, tenemos que entender
en los términos de ese concepto aristotélico de la igualdad, que es la misma que adopta la Biblia, y dice que el principio de igualdad parte de tratar a los iguales como iguales y a los desiguales como desiguales, ¿verdad? Si ese argumento fuese cierto, entonces diríamos, las personas con discapacidad son privilegiadas. ¿Por qué? Porque les estamos haciendo rampas en las aceras, porque les estamos haciendo puertas y baños adecuadas para que entre una silla de ruedas, porque nos están obligando a que las personas no videntes tengan en audio sus resoluciones, etcétera. Las personas con discapacidad requieren de condiciones especiales y de leyes que los protejan porque son desiguales, porque tienen dificultades para tener a los mismos accesos. Las personas indígenas, desde hace más de 500 años, han sido pateadas en este lado del mundo. Han sido marginadas, han sido obligadas a adoptar formas de pensamiento que no eran las suyas. ¿Qué pasa si yo tengo una propiedad? Un poco la molestia de don Rafael y de la comunidad de Villahermosa, porque alguien pretende quitarme lo que me ha costado, ¿verdad? Que es mi propiedad, mi terreno. ¿Será que algún día pensamos que los primeros desplazados y los primeros despojados de sus tierras fueron los indígenas? ¿Qué es lo que hace una ley de territorios indígenas, una ley que protege a los indígenas? Mire, yo creo que a veces, cuando echamos una limosna, cuando damos un dinerito a alguien que anda pidiendo, lo hacemos por acallar la conciencia, ¿verdad? Voy a echar eso para olvidarme que yo no contribuyo en eso, y con 100 pesos le resuelvo el problema a la persona que está ahí pidiendo la limosna. Ya di 100 pesos, mi conciencia está tranquila con eso. Pues a los indígenas lo que hemos hecho es darle limosnas para callar nuestra conciencia histórica de todas las injusticias que se cometieron en contra de ellos. Esa es mi forma de ver esto. Ahora, debemos darle todo y devolverle todo. Quizá que en el término de justicia sería lo correcto, pero no, la historia también ha dicho y ha hecho que tengamos una visión totalmente diferente del mundo, que hayan habido derechos, que haya un sistema de derechos que hace que mi propiedad, la que yo me esforcé y compré, sea protegida. Ni a don Rafael, ni a nadie allá de la comunidad le van a quitar las tierras. ¿Qué es una comunidad indígena? ¿Quién lo dice? Yo sí estoy de acuerdo con lo que dice don Rafael. El Estado es el culpable. ¿Por qué? Porque si hay alguien que tiene una pretensión y no hay nadie que se la responda, lo que sucede es eso: alguien va por la fuerza y va a querer hacer las cosas de su modo. Lo que nos sucede con el tema de la seguridad: si usted ve que hay un policía, porque en Terraba, en este conflicto, habían 5 policías en la plaza, a 200 metros del conflicto, y duraron media hora para recorrer esos 200 metros, media hora. Eso es parte de lo que yo voy a pedirle al señor ministro, que por favor haga una investigación exhaustiva, porque la gente pudo haberse matado. Y en este momento, que lo sepan las autoridades, que lo sepa la gente que está escuchando este canal, en este momento no hay un solo policía en Terraba. Y hay gente que se ha amenazado de muerte, y hay resentimientos, y hay situaciones en las que en cualquier momento puede reventar un problema social. Entonces, sí, para la Defensoría es difícil, tenés toda la razón, es muy complicado, porque muchas veces es ponerse en el lado del habitante, y del habitante que sea la parte más débil. Eso es lo complicado, sin afectar los derechos de personas de buena fe que han hecho y que han vivido y que han conseguido de buena manera sus cosas. Ser objetivo en esto es nuestra responsabilidad. Por eso investigamos, visitamos, acompañamos, y muchas veces la gente no lo entiende, pero la mejor forma en que la Defensoría ayuda es quedarse callada. A veces tenemos que quedarnos callados para ayudar mejor, ¿verdad? Pero bueno, esa es la dinámica institucional de la cual me gustaría hablar muchísimo, pero
por supuesto que aquí hay más gente que quiere hablar. Bueno, muchísimas gracias, don Luis. Voy a hacerle el micrófono a don Freddy, que está haciendo señas, que tiene interés seguramente de hacer también algún planteamiento. No, me gusta su franqueza, su honestidad, licenciado Luis Falla, y de verdad que por algo llegó a ser defensor adjunto de los habitantes de este país. Y usted es una persona joven y de mucho entendimiento. Me gusta la forma en que usted, no platónicamente, sino práctica, de una manera práctica, sencilla, hace un enfoque legal de cómo podría repercutir en los aspectos sociales una mejor aplicación de la justicia social y el bien común. Pero, don Luis, aquí hay que ser objetivos, aquí hay que apartar trivialidades y hacer un enfoque, y si se quiere, hasta de orden genético. Por ejemplo, el cruce de las razas acá nos ha permitido la existencia del indo-chiricano, y si usted observa las tomas de la televisora ahí en Terra, hay gente con vestidos que no son ni siquiera de los territorios indígenas de Buenos Aires. Entonces aquí también alguien quiso simular una farsa y presentarle al Estado costarricense una situación que no es real. Pues esas cosas hay que detectarlas, pero tampoco, y hasta el momento los resortes, las instituciones del Estado en aplicación de la ley y sus reformas han detectado esa clase de enfrentamientos y de entrabamientos, por ejemplo, al plan de la Asamblea Legislativa, la ley que iba de autonomía indígena. Mire, han sido los mismos indígenas los que por una u otra razón la entrabaron, porque no les interesa a unos que se ponga en la realidad, a pesar de que hablan de cosmovisión. Y hay algunos de los indígenas que defensores de esas causas que ven la cosmovisión del indígena viajando en aviones por toda Europa, por China y por Dinamarca, trayendo dinero. Pero ¿qué pasa con esos dineros? Bueno, pero también recordemos el indígena que habita ahí a la par del río, que tiene derecho a una educación de calidad. Recordemos también el campesino, que está labrando la tierra, sufriendo, padeciendo, y que han muerto cientos de enfermedades donde el derecho a la salud no se ha cumplido, y el derecho a la salud es equivalente para todos los costarricenses. También hablemos de la forma en que en Costa Rica el Estado de Derecho no se ha implantado correctamente. Si usted hiciera una investigación, y le voy a poner un ejemplo, en solo los territorios indígenas hay líderes indígenas que son y han sido gestores de negocios de ventas de tierras, y eso lo podemos demostrar. Pero bueno, ¿qué pasa? Ahora reclaman sus tierras, ¿para qué? Para seguir vendiendo. Y le voy a poner un ejemplo, ahí en Terraba hace escasos 3 años compraron una finca, y se puede ir a detectar ahora en manos de quién está en esa finca. Entonces, ¿qué es la administración de los territorios indígenas? Entonces yo me pregunto, ¿y el Instituto de Desarrollo Agrario qué está haciendo, don Luis? Por eso yo una vez más le repito, le agradezco infinitamente que usted regrese a Buenos Aires y todo un día de planteamientos objetivos para buscar soluciones, porque la educación, en el tema del día que de hoy, es de calidad, y de calidad para todos los costarricenses, sin distingos de color, de raza, ni de religión. ¿Cómo va a ser la aplicación? Es un embrollo. Solo Buenos Aires, 140.000 hectáreas en territorios indígenas, y eso significa erogaciones económicas de indemnizaciones a no indígenas en un estado quebrado como el que vivimos. Entonces aquí tenemos que buscar el bien común, que es para todos los costarricenses. Le agradezco, don Luis, y espero verlo pronto por aquí. Yo me voy a comunicar con usted, y mañana, téngalo por seguro, que viene el señor director regional de la Defensoría de los Habitantes. Vamos a tocar este tema también. No, yo quiero contarles que la discriminación tiene muchas caras, ¿verdad? De repente uno escucha discriminación y se imagina a una mujer discriminada por su condición de mujer, a un indígena por serlo, a un afrodescendiente por serlo,
Pero mire, yo les voy a hablar de algo que todos los que estamos aquí tiene que ser común a nosotros. Yo soy de una comunidad rural, yo soy de Puriscal. Puriscal es un pueblito que está ahí, como a hora y media de San José. Cuando yo estudiaba en la universidad, la pregunta de los compañeros era, ¿y a qué hora sale la chancha que se lo lleva para su pueblo? ¿Ah? ¿A qué horas agarra usted el bejuco? Esa era una forma de discriminación, esa era una forma de decirle usted de campo. Es ánimo de ofender, claro. Resulta entonces que nosotros, los que tenemos sangre campesina, aprendimos a disimular ese tipo de ofensas, ese tipo de insinuaciones. Pero resulta que la realidad es que hay muchos funcionarios públicos que están en San José detrás de un escritorio resolviendo los problemas del país sin conocerlos. Usted me dice a mí, ¿qué hace usted tanto en Terraba? ¿Qué hace usted tanto en Limón? ¿Qué hace usted tanto en Guapiles? ¿Qué hace usted en Liberia? Vea, es importante que lo sepan. Yo ayer estaba en La Cruz, salí a las 3 de la tarde y me vine, llegué a Pérez Celedón a las 11 de la noche. ¿Por qué hacemos eso? Porque las necesidades de los pueblos están en la calle, no están detrás de los escritorios. Pero tenemos burócratas allá en San José que piensan que desarrollar San José es desarrollar Costa Rica. Y por eso es que tenemos una telesecundaria en Villahermosa, que es un galerón muy lindo de 4 paredes y un techo, hecho muy probablemente con todo el amor de su gente. Y allá en San José tenemos huelgas porque los chiquitos de prekinder solo tienen 2 baños para ir a hacer sus necesidades, ¿ah? En escuelas muy bonitas y muy pomposas. O sea, la Costa Rica que vivimos en las zonas rurales es totalmente diferente a la Costa Rica que se vive en San José, donde todo está cerquititica, y mientras tanto aquí se sufre de manera diferente. Entonces la discriminación tiene diversas índoles. ¿Es necesario, por ejemplo, que los pueblos rurales tengan otra forma de desarrollo? Sí, sí es necesario. Se justificaría una ley para que las zonas rurales tengan mayor desarrollo, mayores recursos para desarrollarse. Claro que sí. Y entonces, ¿qué es un privilegio esto para las zonas rurales? No, es una necesidad, es parte de la justicia, ser equitativa, darle a cada uno lo que se merece en los términos de igualdad. Así es que yo nuevamente le digo, sí vengo, claro que sí, esa es mi vida. Mientras sea defensor adjunto de los habitantes, estaré lo más cercano posible a ustedes, a las comunidades, y por favor que esto no suene a demagogia, porque si yo vengo es para colaborar en algo. Si no tenemos en qué colaborar, mejor no vengo, me quedo en otra parte donde sea más productivo. Pero sí, yo creo que programas como donde promovemos que la gente piense, que la gente se llene de información para que tenga criterios para opinar. Yo quisiera que después de esta entrevista, la persona que vaya a tratar mal a un indígena, pare un momento y diga, ¿qué pasaría si yo me voy para San José y empiezan a discriminarme porque soy de Buenos Aires? ¿Me sentiría bien o no me sentiría bien? Entonces mejor no discriminemos, porque la vuelta a la de menos nos agarra. Bueno, muchísimas gracias, don Luis. Amigos televidentes, este programa ya prácticamente está llegando a su final debido a la petición de don Luis Fallas, porque como él ya lo está diciendo, él tiene que moverse, él tiene que ahorita ya irse para San José y él me pidió a que sea muy breve. Entonces voy a darle el espacio a don Retana para que también ya vaya despidiéndose de nuestro programa. Muchas gracias, don Juan. Yo solamente, yo creo que lo que tenía que decir lo dije en pocas palabras y lo dije muy claro. Solamente quiero aprovechar, y vine hoy por eso, porque me dijeron que don Luis estaba acá. Y como les repito otra vez, temeroso de lo que está sucediendo y que yo lo veo muy cerca en mi comunidad, yo quisiera que don Luis hoy aquí se comprometiera especialmente con mi persona, que estoy sufriendo ese problema ya, que él va a buscar la forma en que se venga y se haga un estudio
de la forma en que ahí se han nombrado profesores y se han nombrado maestros en la escuela, la forma en que se han construido casas. Y nosotros somos una asociación de desarrollo que estamos dispuestos a trabajar con indígenas y no indígenas, que debido a la oposición que nosotros hemos tenido de frenar algunas, lo que yo he dado en llamar arbitrariedades, porque no me van a decir a mí que no es una arbitrariedad regalarle un lote que tenga escritura a una tercera persona. A mí me parece que eso es arbitrario. Entonces, ¿por qué no una institución nos da a nosotros todo el poder como asociación de desarrollo de esa comunidad de gestionar un bono de vivienda igual que lo hace una asociación de desarrollo indígena? No de recomendar, de exigir que en una escuela y que en una telesecundaria se nombren maestros que tengan título, que lleguen a enseñar, que no lleguen ahí por intereses creados, que no lleguen ahí porque es familiar de determinado dirigente comunal, sino que se nombre por la vía civil a alguien que llegue y que se sepa que va a dar buena educación y educación de calidad, y que la persona que va a salir de ahí como de sexto grado, que vaya a un colegio y no tenga ningún problema, igual que el que sale de bachiller no tenga ningún problema para la universidad. Eso es lo que nosotros estamos peleando para nuestra comunidad, y eso es lo que yo le quiero pedir a don Luis hoy, que se haga una investigación de lo que él promueva. Ya él dijo que él es neutral, que es lo que hace recomendar, pero que se promueva una investigación de lo que ahí ha sucedido y que a mi criterio ha sido en forma muy ilegal y en forma no correcta, como yo desde un principio lo he venido diciendo a diferentes instituciones y no nos han querido poner atención. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a don Rafael. Entonces, como ya estamos despidiendo, voy a hacerle el micrófono a don Freddy para que también se despida de nuestro programa. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias, don Juan, muchas gracias, don Luis Falla, licenciado Luis Falla. De verdad ha sido un placer conversar con usted. Nos quedan muchas cosas. Y créalo que si venimos a este programa es porque sentimos el lamento del ciudadano guaranense, indígena y no indígena, mestizo o no mestizo. Nosotros somos por excelencia el país regala todo. Costa Rica a través de los gobiernos de turno ha venido firmando tratados y ahora ya nos quieren meter en otros tratados. Bueno, esa es la entrega de nuestro país en pedacitos. Yo lo entiendo así, no hay que ser muy estudioso para entenderlo así. Yo tengo el concepto de que en los territorios indígenas hay una gran fortaleza económica para el Estado y que el Estado, por lo que significan los convenios internacionales, va, por ejemplo, en Buenos Aires, que está el proyecto hidroeléctrico El Diquís, uno se pregunta, bueno, ese es uno de los proyectos que tendrán que venir, y en el futuro, ¿cuántos vendrán y a dónde van a ir? Pues no van a ir a Guadalupe, ni a Moravia, ni a Desamparados, tienen que buscar las zonas rurales. Mire, ya uno ve Guanacaste, lo absorbieron en el turismo, $180 un costarricense no lo puede pagar para dormir una noche, no, duerme en el carro. Entonces, un refresco vale 1.800 colones, don Luis. Entonces, ¿qué es lo que nosotros desde ya estamos pensando? De que vamos a ser objeto del vilipendio del Estado para que no solo, ni siquiera los indígenas disfruten sus tierras, sus derechos, sino que el Estado, vía tratados de libre comercio, va a ir permitiendo, tal y como lo permiten los convenios internacionales, y este 169 mortal, ¿verdad?, donde el Estado se reserva los derechos sobre el agua, sobre el subsuelo y muchas cosas, y eso nos llena de preocupación. Entonces, acá en el proyecto hidroeléctrico El Diquí se pone en vigencia una ley y 2 decretos. Bueno, se crean las comisiones regionales y cantonales de coordinación interinstitucional, se reúnen y empiezan a hablar del plan de doña Laura. Pero ¿a dónde está la plata? ¿A dónde están los beneficios que va a tener el pueblo de Buenos Aires y en general todos los 81 cantones del país, con un país quebrado, sin fondos? Entonces, por eso, don Luis, vuelvo y le repito, yo quiero que usted venga y converse tú a tú, cara a cara, con los campesinos, con los indígenas, con los mestizos, a puertas abiertas en un foro, para que rimemos
limemos asperezas y empecemos a trabajar las fortalezas que sí tiene Buenos Aires. Bueno, para don Rafael, efectivamente, nosotros desde hace mucho tiempo estamos trabajando con el Ministerio de Vivienda en un trabajo que yo tengo que reconocer. La Defensoría normalmente no felicita, ¿verdad? Normalmente nos toca apretar las clavijas a las instituciones públicas, pero el caso del Ministerio de Vivienda ha hecho una buena labor en cuanto a control y fiscalización. Yo creo que cualquier bono o cualquier situación, solución de vivienda que se haya dado mal dado, el Ministerio de Vivienda va a hacer la fiscalización. De hecho, el día antes que fuimos allá, estábamos en Salitre junto con los funcionarios del Ministerio de Vivienda revisando algunas denuncias que se habían presentado. En cuanto al tema del Ministerio de Educación, tengo que decir que nuevamente el Ministerio de Educación se le ha hecho muy fácil interpretar mal lo que sucede con el nombramiento de las y los docentes. Lo que dice la norma es que la comunidad indígena, cuando es comunidad indígena, debe ser consultada para determinar si aquel es o no es indígena. Pero quien nombra es el Ministerio de Educación. No nombran las asociaciones de desarrollo indígena, no, es el Ministerio de Educación con recomendaciones. Hoy, don Oscar, le pregunté, bueno, mire, ¿cómo le va con el nombramiento del director del Liceo Terrao? Mire, estamos revisando currículums para determinar a quién nombramos. Eso es lo que tienen que hacer. O sea, es que normalmente somos muy comodiosos. Nos vamos como por lo más sencillo, decir, no, fueron ellos los que lo nombraron, pero por favor, si la competencia es del Ministerio de Educación, no es de ellos, ellos tienen que recomendar, pero la decisión final, bien motivada y bien fundamentada, les corresponde a ellos. Así es que, sí, en esto, mire, hay mucha tela que cortar. La reivindicación de derechos siempre tiene enemigos. ¿Por qué? Porque darle a las mujeres una condición especial produce malestares, y no podemos ver, por ejemplo, que a igual condición de trabajo las mujeres siempre tienen un salario más bajo. Esa es la situación real, y estamos obviando que en este momento nuestra sociedad está variando, ya nuestra familia no es la misma, estamos volviendo a un matriarcado donde las familias están compuestas por mamá, por hijos y a veces la abuelita o un tío o una tía. Esa es la composición de nuestras familias actuales. Nosotros los hombres hemos dejado un poco de lado el tema de nuestras responsabilidades y abandonamos el hogar. Esa es la dinámica de la que está sucediendo. Entonces, la justicia para las mujeres debe darse en términos de igualdad, de equidad, y eso tiene que verse reflejado en principio por la parte salarial, ¿verdad? Pero igual, las personas afrodescendientes, leíamos con mucha tristeza la semana pasada una niña que se entalcaba mucho para ir a la escuela, porque en la escuela la molestaban, porque era afrodescendiente. Eso no es justo para un niño. Es que en el reflejo del sufrimiento del niño nosotros tenemos que proyectar qué tipo de persona va a ser cuando crezca, y vivir en una comunidad lo más acercada a que todos entremos en ella, donde no haya gente excluida, donde tengamos la posibilidad de comprender que aquella persona que tengo enfrente es diferente por una u otra razón, y no por eso lo voy a excluir. Recordemos que a nuestro Señor Jesucristo lo crucificaron en una cruz porque lo sintieron diferente, porque hablaba de cosas distintas, y lo crucificamos, y mucho tiempo después nos recordamos y nos arrepentimos de lo que hicimos. Pero hoy mismo muchas personas están crucificando seres humanos con la indiferencia, con actos de crueldad, con marginaciones, etcétera, etcétera. Yo, mire, perdónenme, soy muy apasionado en estos temas, pero para decirles que soy un ser humano como común y corriente, con mis defectos y mis virtudes, y pongo a sus órdenes mis virtudes y las cosas que podamos hacer. La Defensoría de los Habitantes hace muchas cosas, en unas nos hacen caso, en otras no nos hacen caso,
podemos servir como aliados de las instituciones cuando nos quieren buscar para ayudarles, pero también cuando tenemos que regañarlos, los regañamos. Esa es nuestra función. Pero el habitante que nos está escuchando puede contar con nosotros en la medida de nuestras posibilidades para ser un defensor y una defensora, porque doña Ofelia también está con la chaqueta puestititica, ¿verdad? Y nos ha instruido: quiero a la defensoría en la calle, quiero a la defensoría en la calle, aquí adentro ustedes no hacen nada. Así es que aquí estamos por orden de ella y con el gusto del mundo venimos cuando nos inviten, y agradecerte mucho por la invitación a este programa. Bueno, muchísimas gracias a don Luis Fallas, defensor de los habitantes, y yo creo que así es, don público de Buenos Aires. Don Luis refleja esa calidad humana, esa calidad que debe tener un funcionario de la Defensoría de los Habitantes para poder tener esa seguridad que necesitan cada uno de nosotros. Don Freddy me solicita un minuto. Sí, don Freddy. No, es para decirle a los costarricenses que los puriscaleños se las traen. Imagínense, Luis Paulino Siles, Luis Paulino Mora, el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia. Hoy tenemos acá el licenciado don Luis Fallas, defensor adjunto de los habitantes puriscaleños. Y don Luis, ¿sabe una cosa? En Buenos Aires hay muchos puriscaleños. Sí, un saludo para todos y para los puriscaleños que ven aquí también. Así es. Bueno, amigos televidentes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Creo que muy pronto vamos a tener a Luis, ya no en un programita de 45 minutos, sino en un foro, debate, conversación durante un día entero, para poder conversar sobre muchos temas que son muy importantes. Dichosamente nosotros, Buenos Aires, estamos con esta situación especial de las comunidades indígenas, pero en donde aquí todos debemos de convivir como hermanos, porque eso es lo principal. Nada de garrotes, nada de pedrada. Esto es lamentable que esto esté corriendo. Esto parece que estaba allá en Libia. Ahora estaba viendo esas imágenes, y también recordarle que nuestra televisión también está saliendo por la www.gruponativa.org, y qué feo, desgraciadamente, que se diga en Buenos Aires de Punta Arenas, una comunidad indígena de Terraba, que esté suscitándose esta situación. Pero bueno, vamos a echar para adelante con la ayuda de la Defensoría de los Habitantes. Dios los bendiga, y también a cada uno de ustedes. Don Freddy, choques a mano y siga siempre adelante. Don Luis, siga siempre adelante. Don Retana, a defender estas tierras, ¿verdad? Bueno, vamos ahora sí a decirles, no cambien de canal, sigan con la programación normal de Nativa TV, Canal 2. Muchísimas gracias.